Hola hermanos y hermanas. Bueno, esta semana la clase es muy interesante porque seguimos hablando de los profetas del libro de Mormón. Esta semana teníamos que estudiar Elamán del 13 al 16 y es maravilloso como un profeta de Dios, Samuel, y además entre comillas Samuel el Lamanita, fíjense, un profeta lamanita que el Señor envía para enseñar a los nefitas. La idea principal era que enseñara acerca de la venida de Cristo, de la venida del Salvador, pero a raíz de que era un pueblo que está totalmente transformado por la iniquidad, habían enfriado sus corazones, ¿ya? Tuvieron que cambiar la estrategia. Y este profeta fue enviado un poquito antes del nacimiento del Salvador. Por eso la idea era que él predicara acerca de la venida del Salvador. Y la primera vez que él intentó ya compartir el Evangelio, predicar sobre el arrepentimiento de Sarah Emla, fue rechazado y expulsado por los nefitas porque habían endurecido sus corazones, ¿ya? Bueno, y él, por supuesto, si alguien a uno lo echa a piedrazo, a flecha, etc., él lo que primero pensó es en regresar a su tierra, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que hizo el Señor con él. En el Amán 13, del 3 a 5, y dice lo siguiente: Mas he aquí, vino a él la voz del Señor, de que volviera otra vez y profetizara al pueblo todas las cosas que le vinieran al corazón. Y aconteció que no permitieron que él entrase en la ciudad. Por tanto fue y se subió sobre la muralla. Y extendió la mano y clamó en alta voz y profetizó al pueblo todas las cosas que el Señor le puso en el corazón. Y les dijo: He aquí, yo, Samuel, un lamanita, declaro las palabras del Señor que Él pone en mi corazón. Y he aquí, Él me ha puesto en el corazón que diga a los de este pueblo que la espada de la justicia se cierne sobre ellos y no pasarán 400 años sin que caiga sobre ellos la espada de la justicia. O sea, Él les anuncia a raíz de su iniquidad una grave destrucción que iba a venir sobre ellos si es que no se arrepentían y cambiaban su actitud. Yo encuentro grandioso que un profeta se suba a una muralla, ¿ya? Y lo primero más importante es que el Señor le dice: no te devuelvas, no, anda, predica, y lo que tu corazón te diga que tienes que compartir con ellos. Entonces, cuando uno hace este análisis de lo que hizo el profeta, lo que hizo Samuel, uno se podría preguntar sobre la vida de uno, hacer una comparación y preguntar cuántas veces hemos sentido, ¿cierto?, la necesidad de compartir algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado que a veces he sentido la necesidad de hablar con alguien de esto, del Evangelio, de la clase, de lo que estudiamos, de lo que hemos aprendido, de nuestro conocimiento acerca del Evangelio, ¿ya? Pero y también poder pensar en qué bendiciones nosotros hemos visto cuando hemos seguido las indicaciones del Salvador. A veces del Espíritu también, porque a veces son cosas muy domésticas. Pero cuando nosotros hacemos caso y nuestro espíritu está sensible a las enseñanzas del Salvador, a lo que el Salvador quiere que nosotros hagamos, debemos ser obedientes, ¿ya? Hacer como hizo Samuel. Si bien es cierto, Samuel amonesta a los nefitas, y si uno busca más versículos que hay, que también nos pueden servir a nosotros, en Alamán 13:8, por ejemplo, dice: Por tanto, así dice el Señor, debido a la dureza del corazón del pueblo de los nefitas, a menos que se arrepientan, les quitaré mi palabra y les retiraré mi espíritu, y no los toleraré más, y volveré el corazón de sus hermanos en contra de ellos.
yo lo que pensaba que muchas de las enseñanzas que hay aquí de Samuel nos pueden servir, son para nosotros también, porque cuando nosotros ponemos duro nuestro corazón, ya está, se establece y se cumple lo que dice aquí, que si no nos arrepentimos, se nos retira el espíritu de nosotros, ¿ya? Y empiezan estas contiendas también con los demás. En el 21-22, aquí mismo en el 13, hay otro que nos puede también servir y dice, he aquí, vosotros habitantes de esta gran ciudad, escuchad mis palabras, sí, escuchad las palabras que el Señor habla, porque aquí Él dice que si sois malditos por motivo de vuestras riquezas, y vuestras riquezas son malditas también, porque habéis puesto vuestro corazón en ellas, y no habéis escuchado las palabras de aquel que os la dio. No os acordáis del Señor vuestro Dios en las cosas con que os ha bendecido, mas siempre recordáis vuestras riquezas, no para dar gracias al Señor vuestro Dios por ellas. Si vuestros corazones no se allegan al Señor, sino que se hinchan con desmedido orgullo, hasta la jactancia y la mucha vanidad, envidias, riñas, malicia, persecución, asesinato y toda clase de iniquidad. ¿Qué es lo que estudiamos en las clases pasadas? ¿Qué es lo que pasaba, cierto, con este ciclo del orgullo? Que muchas veces cuando tenemos muchas cosas materiales nos va bien en la vida, somos exitosos, nos olvidamos de Dios y no agradecemos cada cosa que tenemos por tenerlas y agradecerlas a Dios. Debemos saber y debemos tener la certeza que cada cosa que tenemos es gracias a Dios. Yo siempre digo, desde que amanecimos y respiramos, tenemos que agradecer a Dios. Bueno, lo que le está enseñando aquí a los nefitas también es para nosotros, que no nos perdamos en eso, porque si empezamos a ser exitosos, no es malo ser exitoso, no es malo tener riqueza, pero eso no significa que nos olvidemos de Dios y que no agradezcamos día a día todo lo que tenemos, porque todo eso es gracias a Dios. Bueno, ¿qué podemos decir entonces? En el 38 también hay otro mensaje que nos puede servir a nosotros y dice, mas he aquí, vuestros días de probación ya pasaron, habéis demorado el día de vuestra salvación hasta que es eternamente tarde ya. Ojo, y vuestra destrucción está asegurada, sí, porque todos los días de vuestra vida habéis procurado aquello que no podíais obtener y habéis buscado la felicidad cometiendo iniquidades, lo cual es contrario a la naturaleza de esa justicia que existe en nuestro gran y eterno caudillo. Puede ser tarde. El Señor nos ha dado miles de oportunidades en nuestra vida para poder arrepentirnos y poder empezar de nuevo y poder retomar el camino del Evangelio y las enseñanzas de Jesucristo y poder trabajar para poder llegar a la exaltación, a la vida eterna. Pero dice aquí, hasta que es eternamente tarde ya. Que no nos pase eso, que no nos pase con nuestra vida, que cuando reflexionemos y nos demos cuenta sea tarde y no podamos hacer nada. ¿Ya? Yo recogí esto. Lo más probable es que hay muchos más versículos. En el detalle, claro que hay, los encontré, pero no los podemos ver todos porque esa es la tarea que tenemos que hacer con nuestra familia en nuestra casa. ¿Ya? Entonces, mensajes. Si hablamos del profeta Samuel, que de aquella de miles de años de atrás, pensemos en los mensajes de nuestros profetas hoy día. Samuel era profeta de esa época, hoy día nuestro profeta, Nelson, y los otros profetas que hemos tenido, presidente de la iglesia, ¿qué mensaje nos han entregado? Pensemos en ellos. Hay tanto. Bueno, está la proclamación de la familia, Jesús el Cristo, está Cristo viviente, no Jesús, Cristo viviente. Hay mensajes respecto cuánta fuerza se le da en algún tiempo también a cosas tan simples como por ejemplo el almacenamiento, que son consejos de los profetas, y aunque sean tan simples, pero sí en consecuencia cuando no los obedecemos las sugerencias y las enseñanzas que nos hacen. Bueno, los siervos del Señor, esto nos enseña que los siervos del Señor hablan y actúan según las indicaciones de Dios. Y nosotros, ¿qué somos de Dios? También pasamos a ser siervos de Dios, independientemente que no tengamos la autoridad, ¿cierto? Y no seamos profetas, pero sí somos discípulos de Cristo y también debemos escuchar a lo que el Señor quiere decirnos. Bueno, Samuel predice y profetiza muchas cosas, señales y prodigios. ¿Y por qué hace esto? Porque
como les dije en un comienzo, Samuel iba a predicar respecto a la venida del Salvador, su nacimiento, pero como lo recibieron, pero de la forma en que lo recibieron, ¿cierto? Lo rechazaron con sus corazones totalmente fríos, su corazón también se habían endurecido, entonces se cambió la estrategia, se podría decir. Entonces lo que tuvo que hablarle, de lo que tuvo que hablar era de los juicios de Dios que los esperaban por no arrepentirse y no cambiar su forma de vivir. Y en Alamán 14:12 dice lo siguiente: y también para que sepáis de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y para que sepáis acerca de las señales de su venida, con objeto de que creáis en su nombre. Entonces, ¿por qué decide, cierto? Porque el Señor le dice que tienen que compartir señales y prodigios para que a ver si cambiaban su forma de vivir, y ablandaban sus corazones y dejaban de ser tan tosudos y no seguir, ¿cierto?, escuchando. Decían cambiar y mostrarles señales y prodigios. Y en Alamán 14, del 28 al 30, dice, después de haberle mostrado algunas señales, ¿ya? Le dice, y me dijo el ángel que muchos verán mayores cosas que las que ya le había mostrado, que estas, con el fin de que crean que estas señales y prodigios se habrían de verificar por toda la superficie de esta tierra, con objeto de que no haya más motivo para la incredulidad entre los hijos de los hombres, que no haya más incredulidad. Y esto con objeto de que aquellos que crean sean salvos y sobre los que no crean descienda un justo juicio. Y también si son condenados traen sobre sí su propia condenación. O sea, ya les habían mostrado demasiado, les habían enseñado demasiado, por lo tanto, si no había un cambio, iban a estar condenados. Así pues, recordad, mis hermanos, que el que perece, perece por causa de sí mismo, y quien comete iniquidad lo hace contra sí mismo. No le puede echar la culpa a los demás. Pues he aquí, sois libres, se os permite obrar por vosotros mismos. Pues he aquí, Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. O sea, cada uno tiene la libertad de decidir. Entonces, en el Amán 14, del 20 a 27, es donde les muestra señales como la luz durante la noche, cuando va a nacer Jesucristo, y dice que aparecerá una nueva estrella cuando nazca también. Cuando muera Jesucristo, dice que van a haber 3 días de tinieblas después de la muerte de Salvador, truenos, relámpagos, terremotos, tormenta, etc. Entonces, ¿por qué el Señor cree que es necesario que ellos tengan señales y prodigios? Porque Él dice que esto puede fortalecer la fe de las personas que no endurecen el corazón. ¿Ya? Eso es lo que estuvimos viendo, ese era el objetivo. Pero también en el Amán 16 podemos ver cómo no necesariamente causa este mismo efecto. En Alma 16, del 4 al 6 dice lo siguiente: porque aquí Nefi estaba bautizando y profetizando y predicando, proclamando el arrepentimiento al pueblo. A raíz del trabajo que había hecho Samuel, muchos se quisieron bautizar, y ahí por eso estaba Nefi, proclamando el arrepentimiento al pueblo, mostrando señales y prodigios y obrando milagros entre el pueblo, a fin de que supieran que el Cristo pronto debía venir, hablándoles de cosas que en breve se verificarían, para que supieran y se acordaran en el día de su cumplimiento que se las habían hecho saber de antemano, a fin de que creyeran. Por tanto, cuantos creyeron en las palabras de Samuel fueron a Nefi para ser bautizados, pues llegaban arrepintiéndose y confesando sus pecados. Pero la mayor parte de ellos no creyeron en las palabras de Samuel. Por tanto, cuando vieron que no podían herirlo con sus piedras ni con sus flechas, bueno, ahí lo tomaron y Samuel se tuvo que arrancar y se fue. Pero se dan cuenta que no todo el mundo, los que tienen el corazón tan duro, que son impenetrables, no escuchan. Y nosotros, ¿cuántas veces a lo mejor ustedes, yo, hemos conocido personas que a veces les estamos mostrando, a veces hay milagros en sus vidas, y siguen con sus corazones tan duros, son tan duros de servir, y no quieren escuchar el Evangelio ni el llamado al arrepentimiento? Entonces,
Y el Amán 16, del 13 al 16 dice: pero aconteció que en el año 90 del gobierno de los jueces se manifestaron grandes señales y prodigios al pueblo y empezaron a cumplirse las palabras de los profetas. Se dio cumplimiento a lo que había prometido Samuel. Y se aparecieron ángeles a los hombres, a hombres sabios, y los declararon buenas nuevas de gran gozo, buenas nuevas de gran gozo, el arrepentimiento. De modo que en este año y la venida del Salvador, de modo que en este año empezaron a cumplirse las escrituras. No obstante, el pueblo, escuchen, las dos situaciones, no obstante, el pueblo empezó a endurecer su corazón, todos salvo la parte más creyente de ellos, tanto entre los nefitas como en los lamanitas, y empezaron a confiar en su propia fuerza y en su propia sabiduría, diciendo: esto, miren, lo que dice aquí, es muchos de nuestras personas que conocemos lo dicen. Algunas cosas de entre tantas pudieron haber adivinado aceptadamente, mas aquí sabemos que todas estas obras grandes y maravillosas de que se ha hablado no pueden suceder, ¿cierto? Que son inventos, que nos han embaucado, etc. Por lo tanto, las señales y prodigios no siempre, ¿cierto?, fortalecen la fe o ayudan a que una persona acrecente su fe. Generalmente es para los que tienen el corazón dispuesto, ¿ya? Pero los que son duros, es muy difícil que muchas veces, ni siquiera con los milagros, van a poder entender y cambiar su vida. Bueno, las palabras de Samuel contienen varias amonestaciones severas. Veamos en Alamán 15:3 y dice lo siguiente: sí, hay de los de este pueblo llamado el pueblo de Nefi, a menos que se arrepientan cuando vean todas estas señales y prodigios que les serán manifestados, pues he aquí, han sido un pueblo escogido del Señor. Sí, Él ha amado a los del pueblo de Nefi, ha amado a los del pueblo de Nefi, y los ha castigado también. Sí, los ha castigado en los días de su iniquidad, porque los ama. Yo les mandé un video ahí que enseña, ¿cierto?, cómo el Señor nos disciplina, cómo el Señor nos corrige con amor y nos enseña. El Señor no nos castiga ni nos amonesta porque no nos quiere, no. Él quiere que nosotros lleguemos hasta el final y que terminemos este camino que tenemos con éxito y que podamos llegar a verle a Él y Él nos va a estar esperando. Entonces, Él es muy misericordioso con todos nosotros. Por eso, el profeta nos ayuda en este camino, nos guía hacia el Señor. Yo también les mandé al WhatsApp ahí una declaración del Anderson, donde dice que un profeta no se interpone entre ustedes y el Salvador, entre nosotros y el Salvador. Más bien permanece a su lado y señala el camino hacia el Salvador, ¿cierto? Entonces él dice: ojalá que después de la vida mortal podamos reflexionar y que cuando hagamos esta reflexión, el resumen sea que hayamos escuchado al profeta, que le hayamos creído al profeta, que hayamos estudiado sus palabras con paciencia y fe, dice, que hayamos orado por él y que lo hayamos defendido y que le amemos. ¿Ya? Bueno, esto en resumen, la clase en general, porque es de un gran profeta, lamanita. Además, ustedes saben toda la historia de los lamanitas, la maldición sobre los lamanitas, y que un lamanita, ¿cierto?, haya escuchado al Señor y haya hecho todo lo que el Señor le haya pedido por sus hermanos para ir a predicar, para llevarles las buenas nuevas, para predicar acerca del arrepentimiento. Fue obediente hasta el final. Y eso ayudó a muchos también que se convirtieran, muchos nefitas que volvieran al camino, así como, ¿cierto?, lamanitas. Por lo tanto, ¿con qué nos deja esta lección? Dice, el título dice que Él nos trae buenas nuevas de gran gozo, que era lo que llevaba Samuel. Bueno, nuestro profeta también, profeta Nelson también, tiene buenas nuevas de gran gozo para nosotros. Cada vez que él habla, yo tengo la certeza y el testimonio de que son las palabras
de Dios y Jesucristo, y ha sido ha sido todo tan perfecto, sobre todo este último tiempo, cuando Él nos ha preparado para vivir estos tiempos. Él nos ha enseñado cómo enfrentar estos tiempos y nos siguen permanentemente alimentando nuestro espíritu para poder sobrevivir y poder vivir estos tiempos con tranquilidad, con esperanza. Eso es lo que ellos nos han dicho y nos han transmitido. Y yo comparto esta clase que me encanta. Además, eso de imaginarme a un profeta en una muralla predicando, lo encuentro espectacular y grandioso. Y yo creo que nuestros profetas y nuestro profeta Nelson lo haría también si fuera necesario. Son la voz al mundo. Y eso era lo que hacía el profeta Samuel en la manita. Él se paró arriba de la muralla, así como los nefitas pusieron una muralla, un frontón frente a ellos en lo espiritual. Él también se subió arriba de la muralla a hacer lo que tenía que hacer. Y yo comparto esta clase para que meditemos esta semana. Si estamos siguiendo al profeta, si estamos haciendo las cosas que Él nos ha pedido y cómo nosotros podemos amarle, defenderle y respetarlo. Y aplicar sus enseñanzas, las enseñanzas que Él nos da a nuestra vida. Y comparto esta ayuda, este resumen en el nombre de Jesucristo. Amén.